Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Holguín y hoy día vamos a realizar la ayudantía número 12, que corresponde a la segunda parte de cuentas por cobrar. Entonces, comencemos con el ejercicio. Nos dice, John Wick S.A. es una empresa dedicada a la manufactura de armas de fuego de largo alcance, por lo que sus principales clientes son países en vías de desarrollo. Su política en relación al crédito otorgado a sus clientes se basa en la calidad de cumplimiento. Al último cierre contable, el monto de cuentas por cobrar por segmento era el siguiente. Prime, 105 millones. Subprime, 85 millones. Ninja, 45 millones. Cada monto de cuentas por cobrar se distribuye de la siguiente manera por tramo de antigüedad. Entonces nos dicen el tipo de cliente y cómo se distribuye este total de cuentas por cobrar según la antigüedad de la cuenta por cobrar. Por su parte, el análisis del área de riesgo de crédito separó a los clientes y su incobrabilidad. Un cliente Prime es un cliente de la mayor calidad posible, que tiene varios ingresos adicionales a su sueldo, ahorros y más de una vivienda. Mientras que el cliente subprime es uno que está en la categoría siguiente, con ingresos medios, quizás arrienda o quizá es su única propiedad, pero su único ingreso proviene de su trabajo. Finalmente, el ninja es el acrónimo para no income, no job asset, donde el cliente es prácticamente un vagabundo. Por tanto, el área de riesgo de crédito de la empresa, para determinar la incobrabilidad de cada cliente, lo hace según un porcentaje dependiendo del cliente y de la antigüedad de la cuenta por cobrar. Luego, durante los siguientes 30 días, o sea, posterior, se declaran como incobrables y procedió a castigarse para cada categoría los siguientes montos. Prime, 5 millones, Subprime, 20 millones y Ninja, 25 millones, que nos va a servir para el ejercicio B. Entonces, las preguntas son: A. Realizar el registro contable si utiliza método de antigüedad de cuentas para estimar el EDI. B. ¿Qué puede concluir del comportamiento de las cuentas por cobrar de la empresa? ¿Las clasificó de manera correcta desde un comienzo? Entonces vamos a comenzar con la A, que nos piden realizar el registro del EDI si utiliza el método de antigüedad de las cuentas. Por lo tanto, lo primero que necesitamos para calcular el EDI es el total de cuentas por cobrar según tramo y por cada cliente. Porque ¿qué nos dan en el ejercicio? Solamente nos dan el porcentaje. Por lo tanto, ¿qué hacemos para calcular cada uno? Entonces, vamos por el primer cliente, que es Prime. Nos dicen que el total de monto de cuentas por cobrar es 105 millones. Vamos acá a nuestra tabla, 105 millones. De estos 105 millones, las cuentas que son de 0 a 30 días son un 20%. Entonces ponemos, son un 20%, lo pones en calculadora o en Excel, de este monto. Continuando, de 31 a 60 días, el 30% de este 105 millones, 61 a 90 días, el 35%. Finalmente, de más de 90 días del cliente Prime, un 15% de estos 105 millones. Y ahora repetimos el mismo proceso para las siguientes cuentas, que son Subprime y Ninja. Ya su monto es 85 millones. Y el de Ninja es 45 millones. Y ya lo tengo hecho. Por lo tanto, aquí están los montos totales según la antigüedad de cada cliente. Entonces, ahora con eso podemos determinar el EDI. ¿Qué nos dice? Hay que hacer exactamente lo mismo. Para determinar el EDI son incobrables el 5% de las cuentas del total de la cuenta de 0 a 30 días del cliente Prime. Entonces comenzamos con el cliente Prime. Nos dice que es un 5% de estos 21 millones, que son la cuenta 0 a 30 días. Así sucesivamente con todas las cuentas. Es un 15% de 31 a 60 días. 25%. Y de más de 90 días, el 80%. Vamos con el cliente subprime, que es un cliente de riesgo medio. Por lo tanto, su incobrabilidad va a ser un poco mayor que la del prime. Entonces, de partida, un 8% de las cuentas de 0 a 30 días, subprime. Luego un 20%
De 61 a 90 días es un 30%. 51 millones. Y de más de 90 días, un 90%. 90% de estos 4.250.000. Finalmente, el último cliente, el Ninja, que es el cliente, por así decirlo, más riesgoso, porque no tiene empleo. Por lo tanto, su porcentaje de incobrabilidad va a ser mayor que el de los anteriores dos. Entonces, el primero es un 20%. De 31 a 60 días va a ser un 40%. Siguiente, un 60%. Y finalmente, el 100% de las cuentas de más de 90 días van a ser declaradas como incobrables. Por lo tanto, ya completamos la tabla y tenemos los montos de incobrabilidad por cada cliente y según la antigüedad de la cuenta por cobrar. Por lo tanto, ahora podemos calcular el total de ley. Entonces, el total del cliente Prime va a ser la suma de la fila. Lo mismo para el cliente Subprime. Vamos a esto más esto más esto. Y finalmente la suma del cliente Ninja. Por lo tanto, el total del EDI, este más este más este. Por lo tanto, el total del EDI del periodo nos dio que es 64.967.500. Nuestra estimación de incobrabilidad. Por lo tanto, ahora procedemos a llevar esta estimación de incobrabilidad a nuestra contabilidad por medio de una cuenta. Como sabemos, se hace por una pérdida por incobrabilidad. ¿Por cuánto? Por el monto que calculamos recién. ¿Sí? Por este monto. Igual a ser contra EDI. Por lo tanto, ya tenemos listo nuestro registro contable utilizando el método de antigüedad de las cuentas para determinar el EDI. Bueno, ahora pasamos a la pregunta B, que me preguntan ¿qué puede concluir del comportamiento de las cuentas por cobrar de la empresa? Las clasifico de manera correcta desde un comienzo, es decir, nos piden comparar lo que nosotros estimamos con lo que realmente pasó. Entonces, ¿qué pasó? Dice, el ejercicio. Durante los siguientes 30 días se declararon como incobrables y procedió a castigarse para cada categoría los siguientes montos. Entonces vamos acá. Entonces, en la realidad, ¿qué pasó? Que se declaró como incobrable el Prime por 5 millones. 5 millones. Subprime, 20 millones. Y Ninja, 25 millones. ¿Y qué estimamos nosotros? Nuestro EDI. Es decir, el Prime estimamos que iban a ser 27 millones de incobrabilidad. Del Subprime, 23 millones aproximadamente de incobrabilidad. Y del Ninja estimamos que iban a ser aproximadamente casi 14 millones. Por lo tanto, calculamos la diferencia. Sí. El real, menos lo que estimamos, para cada una de las cuentas. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que estimamos de Prime y Subprime, estimamos más de lo que pasó. Por lo tanto, la sobreestimamos nuestro EDI de esas cuentas. ¿Y qué pasó con el Ninja? Al revés, lo contrario. Estimamos mucho menos de lo que realmente se procedió a considerar como incobrable. Por lo tanto, la respuesta es que se estimó un EDI de manera incorrecta. Se sobreestimó las cuentas de categoría Prime y Subprime. Y además, subestimamos el EDI de las cuentas Ninja.